lo que me toca hablarles hoy tiene que ver con justamente lo que se ha declarado en este año, que es un año de reconocimiento, un año de un tiempo de volverse a Dios. Y lo que quiero compartirles en esta noche tiene que ver con reconocer el poder de la unidad. Es necesario que estemos unidos porque si no, no vamos a ir a ningún lado. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿qué dice ahí? Soportándoos con paciencia. Qué difícil que lo que escribió acá, ¿no? Para ponerlo en práctica, dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lamentablemente tenemos cada día en nuestra sociedad una sociedad muy individualista, ¿o no? ¿Sí? Cada uno busca lo suyo, cada uno busca su propio bienestar, cada uno busca su confort y la clave es, si, bueno, primero es lo mío, busco mi bienestar y si me sobra algo y si algo de tiempo me queda, bien, lo voy a invertir en otra persona o en otra necesidad, pero primero hago que mi bienestar esté lo mejor posible. Pero ahora nosotros sabemos, como dice la palabra, que donde dos o tres o varias personas se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Logran resultados maravillosos, logran resultados eficaces. Ahora, esos resultados pueden ser para bien o qué, o para mal, porque también nos ponemos de acuerdo para hacer alguna maldad y eso se puede llevar adelante. Miren, en esta semana a mí me gusta mucho leer deporte, ¿no? Me gusta entrar ahí y ver cómo van los partidos, aunque no soy muy así de ver partidos, pero me gusta leer muchas noticias. Y la realidad, les quiero ser sincero, yo admiro a algunos futbolistas y trato de imitar eso los domingos. No me sale, esa es la verdad, no me sale. Entonces digo, ¿qué tienen esta gente para lograr lo que hacen? Entonces justo esta semana leí una noticia. ¿Cuántos conocen a Cristiano Ronaldo? Un jugador de fútbol muy conocido, está entre los primeros ahí del ranking, ¿no? Tiene 34 años y está en el top, arriba. Pero esta noticia decía que lo habían entrevistado a un compañero de él que había estado jugando con él y en una oportunidad él había ido a su casa y lo que le llamó la atención era que habían alrededor de 10 personas en su casa. Entonces él en un momento le pregunta a Cristiano qué hacían esa gente. Entonces él les dice, miren, mirá, toda esa gente trabaja para mí. Es mi preparador físico, es el cocinero, el nutricionista, el masajista, el doctor y un montón de gente, un equipo de trabajo pura y exclusivamente para que él pueda estar al 100% y pueda lograr los resultados que logra. Entonces yo me senté y le dije a Guille, eso es lo que me está haciendo falta en casa. Para llegar los domingos, 10 puntos. Obviamente que necesitas mucha plata para lograr eso, pero a lo que yo voy es que toda esa gente que está ahí trabaja con un solo objetivo, que este deportista logre los resultados que tiene para poder ser uno de los mejores futbolistas. Por eso se lo considera uno de los mejores, pero todos sabemos que Messi es el número 1, ¿o no? Pero es así. Toda esta gente trabaja en común acuerdo para poderlo ayudar para que él pueda lograr todo lo que se propone. Ahora, yo quisiera hacerte un par de preguntas, que puedas analizarte este mes que ha pasado, estos 20 días que han pasado,
2 semanas atrás puedas pensar. Y que puedas pensar con todas las personas que te reuniste y cómo fueron tus conversaciones con esas personas. ¿Te sumaste a murmurar, te sumaste a criticar, te sumaste a ser negativo, vaya a ser qué cosa más? ¿O realmente esas conversaciones han edificado, han bendecido el grupo con quien te juntaste o con la persona con que te juntaste? Te hago otra pregunta. En estos 20 días que pasaron, ¿con cuántas personas te has reunido para lograr resultados positivos y que valen la pena? Yo me puse a analizar, ¿cuánto me junté? Y que hice bien las cosas, ¿no? Te hago otra pregunta. En estos últimos 20 días que han pasado, ¿en cuántas cosas te pusiste de acuerdo con tu esposo y tu esposa? ¿Se te hace difícil ponerte de acuerdo con alguien? Está bueno analizar eso, está bueno poder pensar en estas cosas. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 18, verso 19, si quieres lo anota ahí, dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Jesús nos enseña que tan solo se necesita unidad entre 2 personas para mover su mano y su poder. Nos tenemos que poner de acuerdo. Es muy importante nuestra consagración y nuestra intimidad con Dios para que nos guíe a unirnos a las personas correctas, porque también podés terminar uniéndote a las personas incorrectas, que tengan un mismo sentir con el fin de lograr grandes éxitos, logros, con lo que Él nos ha confiado como hijos de Dios. Al menos hoy quiero contarte o quiero hablarte acerca de 3 cosas en las cuales necesitamos reconocer la unidad. Y si tenés ahí para anotar, te voy a pedir que el punto número 1 es reconocer que necesito estar unido al Señor. Necesito reconocer que tengo que estar unido al Señor. Porque déjame decirte que si uno no está en comunión con el Señor, no está unido al Señor, es muy difícil que te puedas poner de acuerdo con cualquier persona. Este 2019, como te decía, hemos declarado un año de reconocimiento, un tiempo de volverse a Dios. Necesitamos analizar nuestras vidas, necesitamos analizar nuestro corazón para ver en qué áreas de mi vida yo, Alejandro, yo Pedro, yo Juan, me he alejado de Dios. Necesitamos, yo creo que para que podamos lograr una unidad en la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es estar alineados al corazón de Dios. Necesitamos estar cerca, necesitamos tener intimidad con el Señor. Miren, cuando muchas veces hablamos con mi esposa y nos tenemos que poner de acuerdo y cuando vemos que no logramos ese acuerdo, lo primero que hacemos es ir al Señor primeramente. Porque si estamos bien con el Señor, vamos a estar bien con los demás. Si estamos unidos al Señor, vamos a estar unidos a los demás. Ahora, tenemos que entender una cosa, que la unidad es uno de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Dios se manifiesta en 3 personas. ¿En qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, actúan como una sola mente, un solo corazón, un mismo sentir y un mismo propósito. La unidad no se puede lograr con métodos de hombre, de humano. Se necesita el poder de Dios, se necesita la presencia de Dios en nuestra vida para poder lograr los logros que necesitamos tener como iglesia. Para que podamos caminar en unidad como iglesia, como familia, como matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Para caminar en unidad necesito poder y presencia de Dios en mi vida.
En Génesis, cuando Dios comienza a crear las cosas, habla en primera persona. Dice, sea la luz, produzca la tierra, hágase las lumbreras, produzca las aguas, etc. Pero cuando el Padre está a punto de crear al ser humano, habla en plural. Dice, hagamos al hombre. O sea que desde un principio nosotros hemos sido creados con la esencia del trabajo en equipo. Es por eso que vemos en nuestra sociedad y como personas que nos cuesta estar solos. Necesitamos integrar en algún grupo. Necesitamos ser parte de algo, porque nuestra esencia de cuando hemos sido creados justamente con esto, con unidad. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, has sido creado con unidad. Nuestra esencia es la unidad, es el trabajo en equipo. Todo lo que el ser humano logre en equipo viene de Dios y va a permanecer para siempre. Si queremos caminar en unidad, necesitamos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Yo te quiero hacer una pregunta en esta semana. ¿Cómo ha sido tu intimidad con el Señor? ¿Cómo ha sido tu intimidad con el Señor? ¿Has corrido tras las actividades? ¿Has corrido tras todo lo que tenés que hacer? ¿Y has descuidado lo más importante, que es tu relación y tu intimidad con el Señor? Para que podamos pensar. Lo segundo que te quiero compartir, primero era, necesito reconocer que tengo que estar unido al Señor. Lo segundo que tengo que reconocer es que necesitamos estar unidos como familia. Necesitamos reconocer que tenemos que estar unidos como familia. La familia es la base de la sociedad. Por lo tanto, una sociedad compuesta por familias desunidas forman personas sin amor, sin respeto, por la falta de valores. Esta sociedad se va a enfermar y su fin obviamente va a ser la destrucción, y es lo que vemos hoy. ¿O no es lo que se ve en nuestra sociedad? Caso contrario sucede con los hogares donde hay unidad, las familias son saludables, sus integrantes se aman, se respetan y se cuidan mutuamente, contribuyendo al crecimiento y estabilidad de la sociedad donde viven. La familia es muy importante para Dios. Él las creó. Si querés, anotate Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Después cuando llegues a tu casa, lee ese versículo. Dios creó la familia. Para Dios es importante la familia. Nos necesitamos no solo para la continuidad de la raza humana, sino para apoyarnos, construir y bendecir el lugar donde Dios nos ha puesto. Una familia sin amor no logrará superar los retos que trae la vida. Si tu familia no está unida, si nosotros como familia no estamos unidos, todos los desafíos y todas las cosas que se levanten en contra, se nos va a hacer difícil. Los miembros de la familia deben estar dispuestos a pedir perdón y perdonar, a respetarse mutuamente y a no permitir que las pequeñas diferencias traigan incomodidad y división. ¿Quién no tiene diferencia en el matrimonio? ¿Quién no tiene diferencia con aquella persona que quizás comparte diariamente? ¿Quién no lo tiene? Todos lo tenemos. Ahora nosotros lo que tenemos que aprender es a sobrellevar todas esas diferencias en el Señor. Primero, estando unidos con Él. Y segundo, trabajar esforzadamente para lograr ponernos de acuerdo. ¿Me va siguiendo? El único amor perfecto es el de Dios. Por lo tanto, debemos llenar nuestras vidas de Él. Necesitamos llenarnos del amor de Dios. Es lo que hemos estado compartiendo durante la campaña de los 50 días de amor. Es poner en práctica todo lo que uno va aprendiendo justamente para poder hacer la voluntad de Dios. Miren, he conocido mucha gente. Yo recuerdo cuando estuve en la iglesia de allá en San Juan, conocía muchísima gente que le gustaba ir a la reunión de oración. Y iban a la reunión de oración y gritaban y hacían guerra y reclamaban y vos decías, ¡wow!
pero también los veía llegar a su casa y la guerra seguía, gritos, reclamos. Y eso no tiene que ser así entre nosotros. La Biblia nos dice que Él va a ser conocido por el amor que hay entre nosotros. Lamentablemente, en muchos de los casos no es así. Necesitamos del amor de Dios, necesitamos aplicar el amor de Dios en nuestras vidas, necesitamos aplicar ese amor con quienes nos rodean. Para lograr la unidad que necesitamos como iglesia, necesitamos aplicar el amor de Dios sobre nuestras vidas y hacia los demás. Miren qué importante que es la unidad en la familia. La Biblia nos enseña acerca del ejemplo de Esther, de la reina Esther y su primo Mardoqueo. Dice que en la historia, esto lo va a encontrar en el libro de Esther, ella siguió los consejos de su primo y abogó ante el rey Asuero a favor de los judíos. Y es decir, que las acciones de la reina Esther y Mardoqueo salvaron a ese pueblo del exterminio. Es importante cuando nosotros como familias estamos unidos, podemos impactar la sociedad donde estamos y donde Dios nos ha puesto. Imagínate una iglesia llena de familias y parejas trabajando en la unidad del Espíritu. ¿Qué impacto tendría eso sobre nuestra sociedad? Es importante primero reconocer que necesito estar alineado, unido a Dios. Lo segundo, tengo que trabajar y hacer un esfuerzo grandísimo para poder estar unido como familia. Y el tercer punto que quiero compartirte en esta noche es reconocer la necesidad de la unidad en la iglesia donde estás hoy. Reconocer la necesidad de la unidad en la iglesia. 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Acá hay algo que Pablo me llama la atención, lo que hace. ¿Lo tiene? ¿Sí? 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice Pablo, les suplico, mirá cómo arranca, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno lo puede leer tranquilamente, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor, ¿no? Tranquilo. Pero yo creo que le está poniendo un énfasis porque arranca de esa manera. Le dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Esta cuestión de las divisiones y de la desunión no es algo de ahora, esto venía de hace mucho. Entonces Pablo pone un gran énfasis, dice, les ruego, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor, que presten atención en esto, porque es fundamental, es esencial la unidad en la iglesia. Debemos entender que todos los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor personal, hacemos parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Sos la iglesia. Mirá lo que encontré y leí en un libro. Dice que todo creyente tiene la responsabilidad de ser una fuente de unidad en la iglesia donde Dios lo puso. Te lo leo de vuelta. Todo creyente tiene la responsabilidad. Todos somos responsables de la iglesia donde estamos. Tiene la responsabilidad de ser una fuente de unidad en la iglesia donde Dios lo puso. Vos y yo somos responsables primero delante de Dios, si trabajamos o no, si le ponemos empeño o no a trabajar la unidad entre nosotros primeramente. Por lo tanto, la unidad entre los hermanos de la iglesia debe convertirse en un estilo de vida. Tiene que ser una forma de vida, el poder trabajar la unidad, el que podamos trabajar como un acuerdo para poder lograr los objetivos y todo lo que Dios nos ha trazado como hijos de Dios. Y no se refiere a que forzosamente debemos estar de acuerdo con la opinión o acciones de las demás personas. Más bien hace referencia a tener la actitud de aceptarlos con amor y humildad, a corregirlos y estar dispuestos a ser corregidos con respeto. Porque claro que somos distintos, claro que pensamos distintos, claro que reaccionamos distintos.
¿Somos diferentes o no? Somos diferentes. Pero en esas diferencias que podemos llegar a tener, tenemos que lograr encontrar un hilo conductor donde podamos trabajar sobre ello. Unidad es amar. ¿Se acuerdan cuando leíamos 1 Corintios capítulo 13? Léase todo el capítulo. La definición que arroja dice, define la unidad como el estado de estar en armonía y en completo acuerdo. El estado de estar en armonía y en completo acuerdo. Miren, si hay algo que me gusta mucho, la armonía tiene que ver mucho con la música. Y no te quiero hablar mucho de eso, simplemente quiero darte un ejemplo. Cuando vos mirás los instrumentos, cada uno tiene una característica diferente. Algunos son más graves, otros son más agudos, otros son más armónicos, otros más melódicos, otros son de impacto. Pero cuando en esa diferencia logran un acorde en los sonidos, en los timbres, se siente algo lindo. Es por eso cuando vos escuchás una melodía, ¡ay, qué linda melodía, qué agradable! Porque justamente, pero si vos analizás todo eso, hay un montón de instrumentos totalmente distintos, pero están trabajando en completo acuerdo. Nosotros somos diferentes, pero cuando logramos ese completo acuerdo, podemos lograr armonía en nuestras relaciones. El diccionario dice, y es la característica de todo ser, por la cual éste no puede dividirse sin que se altere o que se destruya por su propia esencia. Si lo divides o lo separas, se altera y se destruye. Ya no sirve para el propósito por el cual fue creado. Si la unidad es la característica de todo ser, significa que el cuerpo humano debe estar en armonía y en completo acuerdo consigo mismo. De lo contrario se altera o se destruye. Es decir, cuando hay una enfermedad es porque nuestro cuerpo no está en completa armonía. Asimismo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo y debe caminar en completa armonía y acuerdo y no puede dividirse, de lo contrario se altera y se destruye. Si se divide la iglesia o se separa, se altera y ya no sirve para el propósito por el cual fue creada. Asimismo existen iglesias o familias que parecen iglesias, que parecen familias, pero no lo son porque han perdido los componentes esenciales y ya no hay unidad y no hay completo acuerdo y mucho menos armonía. Pero esto tenemos que reconocer que necesitamos trabajar mucho para mantener la unidad en nuestra iglesia y lograr esto se necesitan al menos estos principios. Y con esto quiero terminar, muy cortito. Primer principio, misma mentalidad, mismo propósito. ¿Puedes repetir conmigo? Misma mentalidad, mismo propósito. Filipenses capítulo 2, verso 2. Misma mentalidad, mismo propósito. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En otras versiones dice, pensando una misma cosa. El propósito de Dios que ha puesto en nuestro corazón, ¿sabes cuál es? Ir y predicar el Evangelio. El propósito de Dios para la iglesia es que como nosotros que somos la iglesia, podamos hablar del Señor a aquellos que no lo conocen. Ese es el propósito de Dios y en eso tenemos que pensar, en eso tenemos que trabajar en diferentes áreas, a través de la música, a través de los niños, a través de lo que sea. Es ir y predicar el Evangelio. No es otra cosa. El Señor no nos llamó a hacer otra cosa más que predicar el Evangelio a todas las naciones enteras. El propósito de Dios para nuestra vida es que podamos dar a conocer su nombre. Segundo principio, misma actitud. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 3 dice, ahí donde está,
Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes cuál es la actitud correcta? Humildad y servicio. Si quieres tener la actitud correcta, tenés que tener humildad y servicio. Esto lo hemos estudiado muchos. Existe una diferencia entre aptitud y actitud. La aptitud es tener las habilidades, los dones, las capacidades para hacer el trabajo. Hay gente que tiene la aptitud, pero le falta lo más importante, la actitud correcta, la humildad y el servicio. ¿Por qué los discípulos de Jesús dieron su vida por Él? ¿Por qué crees que lo dieron? ¿Por qué le siguieron dejándolo todo? ¿Por qué se unieron a su propósito? ¿Por qué lo amaron como lo amaron? ¿Por qué lo sirvieron? Te quiero dar la respuesta. No lo hicieron por la aptitud de Jesús, sino por su actitud de humildad y servicio. Si querés ser una persona agradable, tenés que ser humilde y servicial. Primero de Pedro capítulo 3, verso 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cuánto de todo esto necesitamos aplicar en nuestras vidas? Los que no pueden trabajar en equipo tienen un idioma diferente, porque no es claro su mensaje. Es como si uno hablara en chino y otro en inglés. ¿Vos sabés hablar en chino? Yo no. ¿Sabés hablar inglés? Bueno, algunos sí, otros no, yo no. Si alguno de esos dos me viene y me habla, no les voy a entender nada. Por más que me estén contando algo que sea maravilloso, no voy a poder lograr ponerme de acuerdo porque no los voy a entender. No habrá comunicación. Y esto sucede cuando no hay unidad en el espíritu. Cuando hablamos todos una misma cosa, hay acuerdo y hay armonía. ¿Por qué es tan importante la unidad? Puede leer el último versículo conmigo. Juan, capítulo 17, verso 20. Mirá lo que Jesús oraba y le daba tanto énfasis. Esta era la oración de Jesús. Juan, capítulo 17, verso 20. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean muchos. No dice eso. Me equivoqué de versión. Dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite, fíjate lo que dice, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite, ya lo que Jesús oraba. Dice, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, tal como me has amado a mí. La unidad hará que el mundo crea en el Señor. ¿Por qué la iglesia ha sido tan poco efectiva en la predicación del Evangelio? Porque nuestro enemigo ha logrado alterar la armonía entre nosotros y el completo acuerdo, y ha logrado dividirla.